Buenos días a todos los que estáis conectados a estos 10 de GN del mes de noviembre, donde, como veis en pantalla, vamos a hablar de la recarga en los audífonos que acabamos de lanzar para pérdidas profundas, los superpotentes. ¿Por qué este webinar? Porque en los últimos meses, ya casi años que estamos introduciendo producto, estáis viendo que mucho de ese producto que se introduce, no solo nosotros, sino el resto de fabricantes, ya vienen con baterías de ion litio recargable. Entonces, quiero hablar un poquito de ello. Vamos a empezar. Como digo, eh, mucho del producto que se está introduciendo en cuanto a soluciones auditivas de GN, pero también del resto de fabricantes en el mercado, como estáis viendo, ya vienen con baterías de ion litio recargable. Y es una tendencia que se ha hecho presente no solo en España, sino en el resto del mundo. Cuando hemos introducido producto de este tipo, es verdad que hemos tenido muchas personas que nos han dicho que sería bueno también introducir audífonos de pila. Lo hemos hecho nosotros también en los audífonos RIE, que son los más adaptados, pero es cierto que en otros formatos no lo hemos hecho de esa manera. Pero también es verdad que la tendencia del mercado viene también inducida por la necesidad de baterías recargables. También puede ser porque los fabricantes es lo que os estamos ofreciendo y no tenéis más remedio que aceptarlo, ¿no? Y los usuarios también. Pero también es cierto que es una tendencia, quizá por conveniencia, porque el olvidarse de esas pilas que hay que cambiarlas pues cada 2, 3 días, pues también es un acierto, aunque como todo pues tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo simplemente quiero hacer un repaso muy somero de cómo está el mercado. Si os dais cuenta, en España, esto es el porcentaje de audífonos vendidos en España de los que se han hecho con pila de Cinaire tradicional respecto de los que se han vendido con pilas recargables, con baterías de ion litio recargables. Y como vemos, estamos en un 80-20 a favor de las baterías recargables. Podríais pensar que es porque lo que se está introduciendo ya viene con batería recargable. Pero es verdad que si os ponéis a buscar en el mercado los audífonos que más se adaptan, vais a ver que lo que más se adapta son los RIE, no solo de GN, sino del resto de los fabricantes. Estamos hablando de casi un 90% de los audífonos adaptados en España son audífonos RIE. Y si nos fijamos qué estamos introduciendo los fabricantes en los audífonos RIE, vais a ver que lo encontráis tanto con formato de batería ion litio recargable como con formato de pila sin aire. Luego, si el porcentaje de ventas de RIE, que es el principal, viene a siendo un 80% en recargable, es probablemente porque los usuarios y también vosotros como audioprotesistas estáis tendiendo a esta tecnología. Luego tiene sentido pensar que en un futuro probablemente los audífonos de pila sin aire, que hoy estamos en un 20% de ventas, vaya cayendo de forma progresiva hasta probablemente en un futuro desaparecer. La batería recargable es una realidad no solo en la industria de la audiología, en cualquier industria, y cabe pensar que aquí ocurra lo mismo que en el resto de las industrias. Ya, por ejemplo, no tenemos telefonía móvil con baterías reemplazables de litio. Ya todo viene de litio recargable. Eh, claro, eso en cuanto a ventas de formatos, pero ahora cada uno de los formatos, pues sabemos que los RIE son los que más se adaptan en España. Bueno, pues de esos RIE, que son el 90% casi de las ventas, el 87%, vemos que de todas ellas, el 90% de ese 87% de ventas ya es con batería recargable. Cuando tenemos presente que también tenemos audífonos de pila, pero prácticamente solo se utiliza un 10%. Cabe pensar que esto vaya reduciéndose en un futuro. Es verdad que en cuanto a las ventas de intras, la cosa cambia. El 97% de los audífonos a medida que se adaptan en España son de pila sin aire, pero esto tiene probablemente una razón de peso y es que las baterías son grandes y quien quiera un audífono intra lo quiere por estética y por tanto los audífonos que hoy se venden recargables en formato intra o bien la batería dura muy poco y entonces no dura un día audiológico y no son prácticas, o bien los audífonos con batería que duran mucho, como por ejemplo pueden ser los nuestros que duran todo el día, son grandes y por tanto no es una cosa que sea atractiva para los usuarios que buscan estética.
Pero ¿qué ocurre con los retroauriculares? Que es de lo que quiero hablar hoy. Vemos que a fecha de hoy el 67% de los audífonos retroauriculares que se adaptan en España son con pila sin aire y solo el 33% son con batería de ion litio. Esto tiene probablemente dos lecturas. Una, que probablemente las personas que se adaptan a audífonos retroauriculares son personas más mayores, quizá, y están más acostumbradas a las pilas de Cinaire y no tanto a la batería recargable y por eso las ventas son en este sentido mayor. Pero también es verdad que si miramos el producto que hay en el mercado, prácticamente podríamos decir que el 60% de los audífonos retroauriculares que hay presentes en el mercado son de pila Cinaire y quizás esto sea también representativo en las ventas, que probablemente si fueran más los audífonos de ion litio recargable en formato BTE, aumentarían las ventas también en ese sentido. Pero bueno, podríamos hacer esas dos lecturas. Nosotros en GN ofrecemos, como sabéis, audífonos de pila, pero esos audífonos de pila datan ya del año 2021, porque todo lo que hemos lanzado desde 2021 hasta parte en formato retroauricular ya viene con batería de ion litio recargable. Seguimos manteniendo estos formatos de pila y probablemente durante el 2026 sigamos introduciendo audífonos retroauriculares de pila sin aire porque, como decía, hay una doble lectura y las personas mayores que utilizan este tipo de aparatos necesitan probablemente o quieren de momento audífonos de pila, aunque progresivamente la edad mayor de las personas serán los jóvenes de hoy en el futuro, pues vayamos tendiendo también a audífonos de ion litio. Pero esto es una realidad y por eso lo mantenemos hoy. Sin embargo, también es cierto que, como sabéis, introdujimos, hablando de las dos marcas Belton y Resound, aunque sabéis que tenemos otras marcas y sería extrapolable, introdujimos Seren y Nexia en Belton y Resound respectivamente, donde ya os dimos dos formatos de retroauriculares con batería de ion litio recargable. El formato 70 o 76 y 77 en Belton y Resound respectivamente, y el formato 80, 86 y 88 en Belton y en Resound respectivamente, que vienen a reemplazar ya a esos audífonos de pila. De hecho, en los últimos años, desde el lanzamiento de Achieve y Omnia, perdón, en Belton y en Resound respectivamente, ya no hemos lanzado audífonos de pila en este segmento, porque la tendencia veis que progresivamente viene a baterías de ion litio recargable. Con esos audífonos, lógicamente, podemos cubrir esas pérdidas auditivas que reclaman probablemente las personas más mayores, o sabemos que las pérdidas severas y profundas no son exclusivas de personas mayores, también personas más jóvenes pueden tenerlas, ¿no? Pero tenéis ya alternativas de un litio recargable en ese sentido. Sabéis que la carga en este tipo de aparatos, al menos en GN, lo estamos haciendo con cargadores de escritorio donde son iguales a simple vista y por tanto podríais confundirlos, pero no debéis hacerlo porque al ser la carga por inducción magnética, que no llevan conectores, el punto de inducción es distinto en función del formato de la carcasa. Entonces, si eligiéramos un cargador que no es el de ese modelo, probablemente los puntos de inducción no estarían alineados y la carga no sería 100% correcta. Por eso vais a ver que en los huecos donde metéis los audífonos, si los sacáis y miráis dentro, vais a ver un número donde encontraréis el número 70 para el cargador de los retroauriculares estándar, para pérdidas auditivas de en torno a 90 decibelios máximo, y el número 80 para los retroauriculares Power, para esos pérdidas auditivas de 90, 100, 110 decibelios máximo. Audífonos normales o audífonos Power, que lógicamente al ser Power su auricular es mayor porque es más potente y por tanto los huecos de ese cargador también son un poco más grandes para albergar el perímetro de esa carcasa. Ya para terminar, deciros que era un reclamo también por parte de vosotros y de los usuarios el actualizar estos audífonos retroauriculares superpotentes, perdón, recargables en el formato Super Power para pérdidas profundas. Lo tenéis ya con Resound Enzo IA y Belton Boost Max S y los otros modelos en las marcas también distintas del grupo GN, donde vamos a tener un audífono retroauricular con la misma tecnología que lo último que hemos sacado, es decir, audífonos hechos para escuchar en ruido, que es el principal reclamo y queja de los usuarios, pero en formato Super Power, con una gestión del acoplamiento muy potente para poder no solo tener mucha potencia, sino que esa potencia tengamos las garantías de poder llegar a ella sin que el audífono pite y siendo un audífono retroauricular que al ser Super Power será por supuesto más grande, pero el más pequeño de los que hay en el mercado de este tipo hoy día.
con la misma tecnología que tenemos, como decía, en las otras gamas de producto que hemos lanzado recientemente y con la conectividad Bluetooth Low Energy Audio con recepción Auracast, que ya prácticamente es el presente y el futuro inmediato de la conectividad. Con transmisión también con los accesorios inalámbricos que teníamos hasta ahora, pero también con los transmisores inalámbricos vía Bluetooth Low Energy Audio que, como sabéis, están disponibles para vosotros. Estos audífonos retroauriculares SuperPower, que como decía son más pequeñitos, van a ir montados con el codo metálico para poder conseguir la máxima potencia estable sin que los audífonos distorsiones y con micrófonos reemplazables para que en el caso de que se ensucien podáis cambiarlos fácilmente sin necesidad de cambiar la carcasa. Y por supuesto, en las tres tecnologías 975 de ReSound o 17906 de Belton, que serían las homólogas, y por tanto vamos a tener también un cargador para poder cargar este audífono. Como la carcasa es distinta, es un poco más grande en cuanto al tamaño de longitud, pero es un poco más estrecha que los otros audífonos, pues lógicamente el hueco para introducirlo también tiene que cambiar para poder alinear los puntos de inducción, de manera que siendo el mismo cargador lo vais a ver con el número 90 dentro de ese hueco. De esta forma veis que tenemos ya un plantel de audífonos recargables en retroauricular completo para cubrir todas las pérdidas auditivas desde leves moderadas hasta las más profundas. Pero si bien es cierto que como esa doble lectura sigue habiendo personas con necesidades de pila sin aire en este tipo de productos, pues seguiremos manteniendo los que teníamos hasta ahora y probablemente en el año 2026 tengáis también nuevos audífonos retroauriculares de pila para también actualizar las tecnologías en esos formatos, ¿no? Pero si bien es verdad, y con esto termino, os animo a que os subáis al carro también de la tecnología recargable en los retroauriculares porque la tendencia del mercado que da respuesta a la tendencia de demanda de los usuarios va en este sentido. Y bueno, pues son 10 minutos lo que os quería contar y sabéis que podéis comentarme cualquier duda que tengáis o cualquier comentario que queráis hacer en el chat y lo podríais hacer ahora y si no ya pues cortaríamos para poder tener un día completo. Bueno, nos preguntan por aquí si es posible que se vicie la batería de un audífono recargable si el usuario deja muchos días en el cargador sin usarlo. A ver, es una respuesta buena, o sea, una pregunta buena, perdón, porque las antiguas baterías de litio tenían un problema cuando los ciclos de carga eran largos o en función de cuántos ciclos de carga se sometía esa batería a lo largo de su vida. Las baterías de ion litio recargable en principio no tienen este problema porque están controlados por un software, de manera que cuando el audífono pasa más tiempo en el cargador del que necesita para cargarse al 100%, el propio software interno del cargador y del audífono paran la carga, de manera que no habría problema. Esa carga se para que no haya sobrecargas ni las pilas sobrecargadas se hinchen para que no tengan problema. Es cierto que si el audífono no se utiliza durante un periodo de tiempo muy largo, pero estaríamos hablando de meses, es probable que la carga no permanece estable si no se usa, sino que aunque no se use se va perdiendo. Y una batería de ion litio que llega a cero de carga probablemente se dañe o incluso se muera. Es muy habitual que cuando una batería, ya no solo de audífonos, sino de cualquier otro dispositivo recargable, pasa mucho tiempo sin cargar, luego cuesta mucho volver a recuperarla e incluso a veces que no se puede recuperar. Entonces sería el único problema, no tanto dejarlo en el cargador más tiempo, sino dejar el audífono sin cargar mucho tiempo. Eso sí podría llegar a ser un problema. Es verdad que los software internos de los audífonos hacen que no lleguen a cero, es decir, que cuando el audífono da el aviso de pila descargada no es porque esté en cero, tienen siempre un margen de seguridad para no llegar al cero, pero si aún así no se usa por el propio, mm, yo qué sé, la propia estabilidad de la carga se va perdiendo aunque no se esté utilizando. Entonces, si al final llega a cero, podríamos perder la batería. Bueno, pues con esto os doy las gracias por haber asistido a los 10 de GN de hoy y bueno, pues estaremos en los próximos 10 de GN del mes de diciembre, que serán los últimos del año y nos vemos prontito. Que paséis un día excelente. Hasta luego.